Buenos días. Parece que ya ha pasado suficiente tiempo, así que vamos a partir. Espero que estén bien. Am, Hoy vamos a empezar un capítulo que tiene que ver más con temas de corto plazo. ¿Ok? Entonces, hemos partido el año, digamos, con casi definiciones, de lo que era el dinero. Y después vimos toda una serie de capítulos cuyo objetivo era más bien ver la relación entre masa monetaria y otros agregados en el largo plazo. Típicamente dijimos que solía haber poco efecto en el largo plazo sobre el producto y cualquier cambio en la masa monetaria solía um, convertirse en un cambio en el nivel de precio. ¿No? Que era um, el punto general de esos primeros capítulos. ¿Okay? Hoy vamos a ver efectos de corto plazo, ¿no? Y por lo general, los economistas, una gran parte, creen que sí hay una relación con el producto en el corto plazo. Entonces, si bien hemos documentado más bien neutralidad del dinero en el largo plazo, en el corto plazo, um, la política monetaria puede tener un efecto sobre el output y de hecho, en época de crisis se ha usado bastante. Entonces, por ejemplo, la crisis del 2009 eh, hubo un uso bastante abusivo de la política monetaria como para limitar la caída del producto que las economías tuvieron en esa época. Ok. El modelo que vamos a ver es un modelo que se llama ISLM. Entonces, déjenme compartir pantalla. Modelo ISLM. Es como ven, acá lo puse en el título. Um, El nombre del modelo no es muy original, se debe al hecho de que tenemos dos relaciones, una se va a llamar IS y la otra se va a llamar LM. Es como si el modelo que hubiesen llamado en pregrado se llamara modelo oferta-demanda, porque tiene una curva de oferta y otra demanda. Acá es un poco lo mismo, una se va a llamar IS y otra LM, por razones que les voy a dar dentro de un rato. Pero parece que tengo un WhatsApp abierto, déjenme cerrarlo. Ahí está. Pero, ya. Ok. Este modelo fue elaborado por un señor que se llama Higgs. ¿Les suena, ¿Les suena este señor? ¿Alguien se acuerda del nombre de Higgs? Lo tendrán que haber visto seguramente en micro. Están usando el chat. Bueno, muy bien, Agustín. Por efectos de sustitución a la Higgs, puede ser. Sí, efectivamente, cuando se ve efecto de sustitución, efecto de ingreso, típicamente, no sé cómo lo vieron ustedes, pero suele haber como dos metodologías populares. Una es una que describe, cuando habla de efecto de sustitución, desplazamientos de la restricción respuesta a lo largo de una curva de indiferencia, ¿no? Entonces, cuando uno hace la curva de indiferencia y dice, bueno, estaba la restricción acá y de repente miramos la restricción acá, en este punto y este punto, y cuando nos quedamos a lo largo de la misma curva de indiferencia, ese lo hizo Higgs. Y el otro era considerando el mismo punto, la misma cesta, este era el Slutsky, ¿sí? El Higgs efectivamente contribuyó a esta parte que vieron en micro. Bueno, también contribuyó a la macro y
con el modelo ISLM. Higgs es un señor que tuvo el premio Nobel en el 72 por toda su contribución a la economía. Es un señor importante. Ahora, las ideas que desarrolló Higgs en este modelo ISLM, aunque la contribución de Higgs era bastante analítica, ¿eh? Las ideas originales se deben a lo que escribió un señor que se llama Keynes en su libro del 36, que es Teoría General del Empleo, siempre me confundo, del empleo, el dinero, el interés, eh, son esos tres términos, pero no recuerdo nunca en qué orden. Y las ideas que están en este libro constituyen como lo, ¿cómo decirlo? La piedra angular de los modelos que se dicen de corriente keynesiana. ¿Okay? De hecho, el modelo ISLM se suele decir que es un modelo de inspiración keynesiana porque en gran parte tiene que ver con las ideas que se desarrollaron en este libro de Keynes del 36. Esos modelos, la característica más popular que suelen tener es uno de rigidez de precios. Ups, rigidez de precios. Es decir, que en esos modelos los precios son como difíciles de cambiar. De hecho, en el modelo ISLM que vamos a ver, el nivel de precio ni siquiera va a ser difícil de cambiar, es que no se va a poder cambiar. Entonces va a ser el supuesto del modelo. Entonces, en el modelo ISLM, el nivel de precio va a ser exógeno. ¿Ok? Pues, en modelos más modernos, no va a ser exógeno, sino que va a costar cambiar el precio. Entonces, a veces puede costar porque por un costo monetario o a veces hay solo ventanas de tiempo dentro de las cuales una empresa puede cambiar un precio, pero por lo general gran parte de los supuestos que caracterizan los modelos ISLM es la dificultad para cambiar los precios. ¿Okay? Ok. ¿Por qué es importante este supuesto? ¿Okay? Volvamos a la teoría cuantitativa del dinero. Acá teníamos esta ecuación, donde a la izquierda teníamos el PIB nominal y a la derecha teníamos la masa monetaria reajustada por la velocidad de circulación del dinero. Cuando la masa monetaria sube, supongamos que el Banco Central hace una operación de mercado abierto, lo que habíamos dicho en los capítulos anteriores era que por neutralidad del dinero, este término se queda constante, pero el nivel de precio, como consecuencia del aumento en M, él subía. ¿Okay? Entonces, se reequilibraba esta ecuación subiendo el nivel de precio. ¿Okay? Lo que va a pasar en los modelos keynesianos va a ser todo lo contrario. El supuesto va a ser que el nivel de precio va a ser exógeno, entonces no se puede mover. Por lo tanto, para reajustar esta ecuación, vamos a necesitar que suba el output. ¿No? No va a ser exactamente como en esta ecuación, pero la idea principal va a ser la que está. ¿Okay?
Ok. El modelo ISLM hoy día, aunque haya influenciado una gran parte digamos, de cómo pensamos la macro en el corto plazo, ya no se usa tanto hoy día. Um, en gran parte por temas metodológicos. Como verán, se lo voy a mostrar en un rato, el modelo ISLM, ups, ¿qué pasó ya? El modelo ISLM va a tener varias relaciones que son tipo ad hoc. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, el modelo va a decir el consumo es, invento una constante más, eh, más otra constante por el output. ¿Ok? Esta relación de consumo es una que va a ser un supuesto del modelo. ¿Ok? Y nunca el modelo va a entrar en los detalles de por qué el consumo se puede escribir así. ¿Ok? Ven que contrasta bastante con, por ejemplo, lo que hicimos cuando vimos modelos de demanda por dinero. ¿Eh? Muchas veces intentamos obtener la demanda por dinero a partir de un proceso de maximización, asumiendo un agente racional, eh, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces la demanda que obteníamos no era un supuesto del modelo, sino que era un resultado. ¿Ok? En este modelo esto no va a pasar. Las demandas que les voy a presentar no van a ser resultados del modelo, sino que van a ser directamente supuestos. ¿Ok? Esto tiene una gran ventaja, que es que nos va a permitir trabajar con un modelo muy simple, ¿sí? Y sacar conclusiones de política muy rápidamente. ¿Ok? Eso es una ventaja que va a tener el modelo. ¿Ok? Sin embargo, Profe, sí, por favor. profe, que no entendí eso del, que me perdí lo del ad hoc, ¿eso es el consumo? Entonces, las relaciones, no, las relaciones matemáticas que se van a incluir en el modelo van a ser ¿Ya? relaciones ad hoc, en el sentido de que um, uno se las va a sacar de la manga, si quieres, se las va a inventar. ¿Ah? Entonces, las va a ¿Ya? justificar con palabras, por supuesto, pero esas demandas no van a ser resultado de un proceso riguroso de maximización de la utilidad, Ah, asumiendo un agente racional. ¿Ok? ok, y esta fórmula es la del consumo. La del consumo va a ser parecida a esta, un poco más compleja, pero sí va a tener esta pinta. Les voy a Pero volver a dar, era para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir que el consumo es así, pero ¿por qué es así? Ah, ¿Por qué nos hace sentido? Vamos a decir, bueno, si sube el ingreso, bueno, debería subir el consumo, pero no es que vayamos a entrar en los detalles de por qué el ingreso impacta el consumo. Entonces, modelando bien, por ejemplo, la restricción presupuestaria, ¿me entiendes? Ver qué pasa cuando se relaja, cómo sí, cambia el nivel de consumo. ¿Ok? Entonces, una ventaja de tener cosas sacadas de la manga, entre comillas, es que vamos a ir rápidamente a resultados. ¿Ok? Y al momento de hacer política económica, uno puede tener una idea del impacto de la política muy fácilmente. Como les comentábamos, dos curvas, una IS y una LM, y moviendo una curva entenderemos cómo esto va a afectar la economía. ¿Ok? Eso es una gran ventaja. Y muchas veces el macroeconomista moderno, aunque no use el modelo ISLM así en su práctica diaria cuando quiere dar conclusiones serias, lo primero que suele hacer es en su cabeza dibujar las famosas curvas IS y LM y ver un poco cómo se mueven antes de sacar cualquier conclusión. ¿Ok? Ahora tiene una desventaja, es justamente, um, tiene que ver con la metodología que se aplica, que alguna gente la ve poco rigurosa
y, y en particular, cualquier reacción racional de los agentes frente a una política dada no se va a incluir en el modelo. ¿Okay? Es decir, si el ejemplo famoso, um, cuando los agentes intentan subir, cuando hay inflación y que los agentes tienen que pensar cómo se va a comportar la inflación a futuro, van a pensar que va a seguir igual. ¿No? Entonces, si volvemos al capítulo sobre hiperinflación, donde se había comentado que las anticipaciones de inflación eran importantes, ¿ok? Estas, en modelos de inspiración keynesiana, se van a mantener fijas, ¿no? Pero es importante endogenizarlas como para entender un poco digamos, el impacto de la política monetaria cuando las inflaciones son muy altas, ¿no? Esto no lo puede hacer, por ejemplo, el modelo ISLM. Y otra desventaja que vemos que tiene es que le falta dinámica. ¿Okay? Entonces, si bien en capítulos anteriores les hablaba del consumo del periodo T, el periodo T más uno, etcétera, etcétera, este modelo no va a distinguir entre distintos periodos. ¿No? Entonces, no podemos conocer la reacción de a la política en los primeros meses versus meses más lejanos. ¿Okay? Pero como les comentaba, su ventaja es que permite sacar conclusiones muy rápidas. ¿Okay? Y por lo general, si leen artículos de prensa sobre la coyuntura, que suele haber a menudo, muchas veces el periodista, él sí, aunque no escriba modelo ISLM en su artículo, muchas veces lo tiene en la cabeza y todos los efectos que describe en sus artículos suelen ser inspirados del modelo ISLM. Ok, introducción larga, pero ahí estamos. Ok, déjenme hablarles de este modelo ISLM. Va a ser un modelo donde vamos a tener tres mercados. Un mercado de los bienes, un mercado del dinero y un mercado de los bonos. ¿Okay? Estos van a ser nuestros tres mercados. Entonces, el mercado de los bienes va a ser muy simple, va a ser un bien homogéneo que la gente puede usar para consumir, invertir, todo lo que quiera y gastar, y para que el Estado gaste. ¿Okay? Mercado del dinero y mercado de los bonos. Acá vamos a tener dos activos. Uno va a ser líquido, este va a ser el dinero. ¿Cuál es su desventaja? Les pregunto a ustedes. Pues, aunque es líquido, tiene una desventaja el dinero. ¿Pierde valor? Muy bien Felipe, y no sé quién más habló, pero muy bien también. Efectivamente, no va a generar intereses. ¿Okay? Esta es la ventaja que va a tener el segundo activo, que es el bono. ¿No? El bono quizá no va a tener la liquidez del dinero, pero sí va a generar unos intereses. ¿Okay? Entonces, estos dos activos básicamente van a ser los únicos que vamos a tener, si quiere, desde un punto de vista financiero. Y la demanda relativa de un activo versus el otro va a depender un poco de la tasa de interés y de la liquidez relativa. Ok. Entonces, tres mercados. Bienes, dinero y bono. Y lo que haremos va a ser considerar el equilibrio en dos mercados.
En particular, miraremos el equilibrio del mercado de los bienes y el mercado del dinero. Y la razón por la cual nos focalizaremos en dos mercados nomás se va a deber a la ley de Walras. ¿Alguien se acuerda lo que era la ley de Walras? Está hablando Agustín. Exactamente. ¿Ok? Supongamos, si tuviésemos una economía con n mercados, si hay n mercados, si n menos 1 mercados están en equilibrio, esto implica que n mercados están en equilibrio. ¿Ok? Entonces, basta asegurarse que, en este caso n es 3, basta asegurarse que haya equilibrio en 3 mercados, perdón, basta asegurarse que haya equilibrio en 2 mercados para tener equilibrio en el tercer mercado. ¿Ok? Esto es la ley de Walras. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el modelo se centrará en 2 mercados. Ahora, no significa que no vayamos a usar información del tercer mercado. Obviamente, por ejemplo, en el mercado del dinero, dado que la tasa de interés constituye el costo de oportunidad del dinero, ¿no? ¿Qué tasa de interés vamos a usar? La del bono. ¿No? Entonces, la tasa de interés del bono va a influenciar la demanda del mercado del dinero, ¿no? Pero bastará con ver equilibrio en el mercado de los bienes y del dinero para asegurarnos que habrá equilibrio en el mercado de los bonos. Ok. Y entonces, esas dos curvas IS y LM básicamente se van a interesar, se van a fijar en el equilibrio de uno de esos dos mercados. Entonces, la IS en el mercado de los bienes y la LM en el mercado del dinero. Ok. Hagamos algo. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos porque estoy con alergia y me doy cuenta que se me olvidó tomar la pastilla y si no me la tomo ya, seguro esta clase va a volver una clase de estornudos. Entonces, aprovechemos, ya que acabo con esta introducción, hagamos una pausa rapidito ahora, ¿eh? Y volvemos en 2 minutos y ahí voy a partir con las ecuaciones del modelo. ¿Les parece? Ya, nos vemos ahora. Ok, ¿dónde se para? Ah,